jóvenes, en esta ocasión vamos a ver el tema de división algebraica, que también se conoce como división de polinomios. Este capítulo es importante porque lo vamos a ver mucho más adelante en el tema de factorización. Por lo tanto, es importante que podamos conocer este capítulo. Empecemos entonces recordando que en una división encontramos 4 elementos que son los siguientes. Tenemos aquí al divisor, tenemos aquí al dividendo, tenemos al cociente y también tenemos al resto, que también se le va a llamar residuo. Y en toda división de polinomios se cumple la identidad fundamental de la división, que vendría a ser dividendo es idéntico al divisor multiplicado por el cociente más el resto, para cualquier valor de x. Recuerden que en una identidad uno puede reemplazar valores y siempre van a ser iguales los resultados. Chicos, es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente. Si el resto es 0, la división es exacta. Ahora, si la división es exacta, el resto es 0. O sea, esto funciona en doble sentido. Algo más. En una división de polinomios, los 4 elementos que tú ves aquí, los 4 son polinomios. Por eso es importante las siguientes observaciones. Para que se cumpla dicha condición de que los 4 elementos sean polinomios, el grado del dividendo debe ser mayor o igual que el grado del divisor. Otra condición importante es que el grado del resto es menor que el grado del divisor. Con eso garantizamos que el resto es único. No puede haber dos restos. Tercera condición. El grado del cociente siempre va a ser igual al grado del dividendo menos el grado del divisor. Tener en cuenta eso, chicos. También es importante que sepan que el grado máximo que puede tomar el resto es 1 menos que el grado del divisor. O sea, grado del divisor menos 1. Y finalmente, en toda división de polinomios, el resto y el cociente, ¿cómo son? Son únicos. Un solo resto, un solo cociente. Recordemos eso en cualquier momento que se nos presente de repente la necesidad de calcular un resto o un cociente. Bien, ahora, para poner en práctica la identidad fundamental de la división, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolver un problema de aplicación. Y de manera abreviada, vamos a colocar acá que la identidad fundamental es IFD. Observa, en ese problema de aplicación, nos piden calcular A más B más C más D. Y nos dicen que la siguiente división deja como resto 4x más 11. Veamos entonces la resolución. Justamente en esta resolución voy a utilizar la identidad fundamental de la división. O sea, lo que está aquí al costado. Dividendo idéntico al divisor por el cociente más el resto para cualquier valor de x. Tener en cuenta eso, jóvenes. Reemplacemos entonces. Este dividendo vendría a ser todo lo que está aquí arriba en el numerador. Y vendría a ser, reemplazando, vendría a ser todo esto. Va a ser idéntico al divisor. Y el divisor es la parte inferior, el denominador. O sea, 3x cuadrado menos 5x más 2. Y eso ya lo reemplazamos aquí. Observa. Multiplicado por el cociente que no es dato, más el resto que sí es dato. 4x más 11. Por eso aquí es 4x más 11. Y no olvidarse que se cumple para cualquier valor de x. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es evaluar. Vamos a buscar un valor que nos convenga reemplazar en esa identidad, de tal manera que podamos calcular A más B más C más D. A ver, rápidamente nos damos cuenta, por la forma que presenta el dividendo, que nos conviene reemplazar la unidad, porque cuando uno reemplaza 1, 1 al cubo por A, sale A, 1 al cuadrado por B, B, 1 por C, C, más D menos 7. Igual, ahora, también nos conviene porque al reemplazar aquí, el resultado va a salir 0. Y como el cociente no es dato, 0 multiplicado por el cociente, obviamente al reemplazar 1, aquí sería Q de 1.
0 por Q de 1, eso va a salir 0. O sea, en otras palabras, esto se va, se anula. Y acá reemplazando 4 más 11, eso me da 15. Y el 7 que está restando va a pasar a sumar. Entonces, 15 más 7, eso me da 22. Por lo tanto, lo que nos piden allá sería 22. ¿Y cuál sería la clave? La clave sería la letra C. Bien, así sería entonces un problema de aplicación que nos permite utilizar directamente la identidad fundamental de la división. Bien, jóvenes, ahora veamos el método que se utiliza para dividir polinomios. Ese método se le conoce como el método de William Horner, en honor a un personaje matemático, William Horner. Bien, fíjate, por favor, este método es general, se utiliza para dividir entre polinomios de cualquier grado. Para poder explicar este método, vamos a ver un problema de aplicación. En este problema nos dicen calcular el resto y el cociente en esta división. Jóvenes, importante, cuando uno utiliza el método de Horner, lo que se hace es ordenar y completar los polinomios en forma descendente. En este ejemplo, en este problema, nos falta un término, por lo tanto vamos a completar con 0x a la cuarta. Observa, 5, 4, 3, 2, 1, ahora ya está completo y ordenado. Lo mismo en el denominador, 2, 1, grado 0. Está completo y ordenado. Una vez que ya se completó y se ordenó los polinomios, se procede a trabajar con el esquema de Horner. Observa este esquema. En este esquema vamos a ubicar solo los coeficientes de los polinomios que vamos a dividir. En primer lugar, ubiquemos los coeficientes del dividendo. El 4, el 0, el 6, el menos 8, el 7 y el 17. Los coeficientes del divisor, el primer valor, el coeficiente principal va en esta esquina y además no cambia de signo. Los demás coeficientes van a ir uno debajo de otro, pero van a cambiar de signo. Si es menos 2, acá sería 2. Y si es más 2, acá sería menos 2. Bien. Luego tenemos que hacer un trazo auxiliar. Tenemos que trazar una línea importante porque esa línea nos va a permitir identificar qué coeficientes van a ser del resto y qué coeficientes van a ser del cociente. Pero para poder trazar esa línea me tengo que fijar en el grado del divisor. En este caso el grado es 2. Voy a dejar 2 lugares a partir del final. Observa, 1, 2. Justamente aquí. Bien, ahí va. Bien, entonces, jóvenes, una vez trazada esa línea, vamos a empezar a hacer las operaciones básicas. Primero, se empieza dividiendo. Y todas las columnas que nosotros vamos a encontrar aquí, lo voy a dividir entre este valor, entre el valor inicial, entre el coeficiente principal del divisor, que es 2. 4 entre 2, ese resultado, ¿cuánto es? Ese resultado es 2. Va en la parte inferior. Luego, este valor 2 va a multiplicar con ellos. Observa, 2 por 2, 4. Eso va al costado. 2 por menos 2, menos 4, al costado. Bien, ahora me toca sumar esta columna. Nos corresponde sumar 0 más 4, eso me da 4. Pero cada vez que nosotros sumemos las columnas, se divide entre este valor, o sea, entre el coeficiente principal del divisor, que es 2. 4 entre 2, eso me da 2. 2 por 2, 4. 2 por menos 2, menos 4. ¿Sí? Repetimos los mismos procedimientos. Siguiente columna, joven, acá. Estamos en la tercera columna. En esta columna, al sumar, el resultado vendría a ser menos 4 con el 4 se va, me queda 6. De nuevo, entre 2, me sale 3. Ahora el 3 por 2 es 6. Y 3 por menos 2, menos 6 al costado. Bien, ahora nos corresponde sumar la siguiente columna. Observa. Esta columna, al sumar, el resultado sería, a ver, menos 8 con menos 4 con el 6,
la suma sale menos 6. Y ese resultado entre 2, menos 6 entre 2 es menos 3. Por lo tanto, joven, menos 3 por 2, eso me da menos 6. Y menos 3 por menos 2, eso me da 6. ¿Sí? Recuerda que menos por menos es más. Y 2 por 3, 6. Ahora, en esta zona, lo único que se hace es sumar en forma vertical, en columna. A ver, la primera columna. ¿Cuánto sale la suma, chicos? ¿Cuánto sale? 7 menos 6, eso es 1. 1 menos 6, resultado acá sería menos 5. Bien, siguiente columna. 17 más 6, eso me sale 23. Y como ustedes pueden apreciar, estos coeficientes que están acá son los coeficientes del cociente. Y estos coeficientes que aparecen en esta zona son los coeficientes del resto. Por lo tanto, chicos, el cociente, por acá, a ver, los coeficientes son 2, 2, 3, menos 3. Como los polinomios arriba son completos y ordenados en forma descendente, los resultados que vamos a encontrar en el cociente y el resto también van a ser ordenados en forma descendente. Obviamente este último valor vendría a ser el término independiente. Acá tendría que haber el término lineal. Agregamos entonces término lineal de grado 1. Él vendría a ser el coeficiente del término cuadrático. Agregamos el término cuadrático. Y este vendría a ser el término cúbico. Entonces, si te das cuenta, está ordenado en forma descendente, completo y ordenado en forma descendente. Lo mismo ocurre con el resto. Estos valores, menos 5 y 23, son los coeficientes del resto. Entonces, como también es ordenado y completo en forma descendente, este último valor vendría a ser el término independiente. Y este menos 5 vendría a ser el coeficiente del término lineal. Por lo tanto, se completa la variable y el resto sería menos 5x más 23. Bien, eso sería con respecto al método de William Horner. Pasamos ahora a un caso particular, a lo que se conoce como la regla de Paolo-Ruffini. ¿Por qué es particular? Porque esto solamente se utiliza cuando el divisor es lineal, de la forma ax más b. Si tiene esa forma, puedo aplicar Ruffini. ¿Sí? Tener en cuenta eso. Para ver cómo se hace, vamos a ver un problema de aplicación. Aplicación. Dice, calcule el cociente y el resto en esta división. Al igual que en el método de Horner, tenemos que fijarnos que sean polinomios completos y ordenados en forma descendente. Ustedes pueden apreciar que aquí falta un término. Para que esté completo me falta un término, por lo tanto voy a agregar aquí el 0x y con eso ya estaría completo ordenado. En el divisor ya está completo y ordenado. Tiene la forma requerida, por lo tanto podemos aplicar la técnica de Paolo. Veamos, chicos, el esquema de Paolo es el siguiente. Observa, como puedes apreciar acá, trazamos una línea vertical, una línea horizontal, ubicamos los coeficientes del dividendo, al igual que en el método de Horner, de manera horizontal, empezando con el primero que vendría, en este caso, vendría a ser 6, luego vendría a ser 3, luego vendría a ser menos 12, luego vendría a ser 0, y luego el 21. Bien, como en este caso el divisor es de grado 1 porque es lineal, para trazar la línea divisoria, se traza dejando un lugar a partir del final. O sea, un solo espacio. Siempre va a ser un solo espacio porque siempre va a ser de grado 1 el divisor. Y obviamente el resto va a ser solo un número, una constante. Y va a ir justamente aquí, al final. Bien, joven, acá, a diferencia de Horner, la división que nosotros habíamos empezado al inicio, acá se hace al final. Lo primero que tú vas a hacer es lo siguiente. Observa, el divisor 3x menos 3 lo igualas a 0. De aquí despejo x, me sale 1. El primer valor 6 baja de frente aquí. Y luego empiezas a operar de la forma siguiente. Multiplicas con el valor de x. 6 por 1, 6 por 1, 6 al costado. Sumo, me sale 9. Multiplico, 9. Sumo, me sale menos 3. Multiplico, me sale menos 3. Sumo, me sale menos 3. Multiplico, me sale menos 3. Finalmente aquí en esta zona se suma nada más.
18 sería, ¿no? Y ese último valor vendría a ser el resto. Joven, el resto ya está. Lo podemos colocar aquí abajo. 18. Lo que faltaría sería el cociente. Pero ten en cuenta lo siguiente, que en este problema el coeficiente principal del divisor, joven, es 3. Aquí está. Entonces, a estos valores que hemos encontrado, 6, 9, menos 3, se les va a dividir entre ese coeficiente principal, que en este caso es 3. Por eso aquí es entre 3, a todos los valores que están aquí. Cada uno de ellos se divide entre 3. ¿Qué hubiera pasado si acá hubiera sido un 2? Se divide entre 2, entre 2, entre 2, entre 2. Y si hubiera sido 1, o sea, si hubiera sido x menos 3, si es 1, entre 1, pero dividir entre 1 resulta lo mismo. Por lo tanto, si tú ves que aquí adelante es 1, ya no es necesario que hagas esa división, ¿sí? Porque va a salir lo mismo. Pero en este caso es 3, chicos. Ahí sí tenemos que dividir. 6 entre 3, 2. 9 entre 3, 3. Menos 3 entre 3, menos 1. Menos 3 entre 3, menos 1. Estos valores ya son los coeficientes del cociente. Por lo tanto, de manera similar a lo que hemos visto en Horner, esos valores representan los coeficientes del cociente. Y como el cociente va a ser ordenado, completo, en forma descendente, este último valor vendría a ser el término independiente. Por lo tanto, este menos 1 vendría a ser el coeficiente del término lineal. Por lo tanto, acá vendría a ser menos x. Él sería el coeficiente término cuadrático y este coeficiente término cúbico. Entonces forma este polinomio. Eso sería el cociente. Y el resto, obviamente, ya lo hemos mencionado, 18. Entonces, de esa manera, ustedes van a hacer la división cuando sea por la regla de Paolo Ruffini. Joven, y para terminar, vamos a ver lo que es el teorema del resto. Este teorema del resto es importante porque nos permite calcular el resto sin necesidad de realizar la división. O sea, acá ya no vas a aplicar ni Horner ni Ruffini, solamente aplicamos de frente el teorema del resto y encontramos así lo que nos pide. El enunciado, ¿qué nos dice? Observa, P de X, un polinomio cualquiera de cualquier grado, entre AX más B, un polinomio lineal. Para calcular el resto en esta división, lo que se hace en primer lugar es el divisor AX más B se iguala a 0. Y despejamos X en este caso. Lo que está sumando pasa a restar y lo que está multiplicando pasa a dividir. O sea, X valdría menos B sobre A. Y ese resultado, menos B sobre A, se reemplaza solo en el dividendo. O sea, en el numerador, aquí arriba, en P de X. Entonces, voy a reemplazar ahí, sería P de menos B sobre A. ¿Ok? Solo arriba, abajo no. Entonces, ese resultado de hallar P evaluado en menos B sobre A, vendría a ser el resto. ¿Sí? A ver, veamos entonces un problema de aplicación. Aplicación. Calcule el resto en esta división. Me dan las claves al costado. Joven, resolución. Vamos a utilizar justamente lo que hemos mencionado, el teorema del resto. Entonces, el divisor, que en este caso es 2x más 2, lo igualo a 0 y voy a calcular x. Joven, al toque, x vale menos 1. Ese valor menos 1 solo se reemplaza en el dividendo, en la parte superior. Entonces, donde tú veas x, vas a reemplazar menos 1. Fíjate, acá está. 7x a la 2022, en lugar de x, ¿qué va a ir? ¿Cuánto vale x? Menos 1. Entonces sería 7 por menos 1 a la 2022. Más, ahora aquí, 4x a la 600. Joven, ya no va a ser x ahora, sino que va a ser. Va a ser menos 1, entonces sería así. Y luego acá, 3x, pero x vale menos 1. Y menos 1, ahí está. Bien, rápidamente, menos 1 elevado a un número par, sale 1. Multiplicado por 7, 7. Menos 1 a la 600, que es par, 1 por 4, 4. Menos 1 por 3, menos 3. Y al costado, menos 1. Chicos, al toque, esto se va. ¿Cuánto queda? 7. Por lo tanto, tu clave vendría a ser la letra B. Bien, ahora sí ya podemos pasar a la práctica dirigida.